Hasta el 11. Bien. ¿Y hasta dónde llegaron, chicos, en teoría? Producto escalar. Nos falta dar producto vectorial, ¿no? Ah, bien, bueno. Entonces, en el ejercicio 12 dice, perdón, determina el producto escalar de dos vectores cuyas longitudes son 6 y 1/3, y el ángulo entre ellos es de pi sobre 4. Ahí está. Bueno, ya va. Ahí está. Bien. ¿Qué sabemos sobre producto escalar? Por ejemplo, si yo tengo el producto escalar entre dos vectores U y B, ¿qué saben ustedes del producto escalar? ¿De cuántas formas puedo resolver un producto escalar? De dos formas, ahí puedes multiplicar las componentes de U por la primera componente de U por la primera componente de B, y después la segunda componente de U por la segunda componente de B, o si no, puedes hacer el módulo de ambos vectores. Pará. Ahí te falta algo. Multiplicás primera con primera, segunda Sumarlos. con segunda, hay que hacer. Lo Ahí sumás. está, bien. El producto escalar queda como resultado. Número. Bien. ¿Y si no, la otra opción? El módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma. Muy bien. Entonces, módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. En este caso, lo que nosotros tenemos acá son las longitudes del vector U, por ejemplo, y del vector B, y el ángulo que entre ellos forman. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿cierto? ¿Cuánto da? A mí me dio 1,4, pero no sé si está bien. 6 por 1/3 por el coseno de pi sobre 4. ¿No? ¿Cuánto me dijiste que te da? A ver, porque lo acabo de hacer. A mí me dio 1,999. No, Sí, a mí esperen. también. 1,99, 98. A mí Les hago una 1,4. 1,4, sí. A ver, ustedes, coseno de pi sobre 4. ¿No da raíz cuadrada de 2? Yo porque reemplacé el pi por 45 grados. No, pi vale 180. 180 dividido 4, 45. Sí, hice el coseno de 45. Ah, está bien. No, dijiste, reemplacé el 180 por 45. No, Bien. quise decir que... Está bien, entendí. Bueno, coseno de 45, ¿cuánto les dio? 0,71. ¿Hay de 2 sobre 2? Raíz de 2 sobre 2. Claro. 0,71 es raíz de 2 sobre 2. Entonces, simplifico este 2 con este 2 y el resultado es raíz de 2. ¿Está bien? Raíz de 2 es 1,4142, dividido 2, 0,71. ¿Sí? Acuérdense, todos esos numeritos decimales que les dan, los tenemos que poner exactos. Y para poner exactos, en este caso sería raíz de 2 sobre 2. Bueno, dudas no creo que hayan quedado. Entonces, pueden hacer el 13
Encuentro el producto escalar entre A y B, si el módulo de A vale 6, el módulo de B vale 5, y el ángulo que forma A con B es 2/3 pi. A ver qué les da. Una pregunta, si yo reemplazo el 2/3 de pi por 120 grados, ¿está mal? No, si pones coseno, si la calculadora está en radian y vos pones coseno de 120, está bien. Ahora, si la calculadora, perdón, si la calculadora está en deg, si la calculadora está en deg y pones coseno de 120, está bien. Si la calculadora está en radian y pones coseno de 120, eso no va a estar bien. No, sí Si la está calculadora está en radian, en deg. Siempre que la calculadora está en radian, la tecla pi es el equivalente a 180 grados. Fíjense que acá puse en pantalla la tablita. Seno de 30, 1/2, seno de pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2, seno de 60, raíz de 3 sobre 2, seno de 90, 1, seno de 2/3 pi, raíz de 3 sobre 2, para que tengan exactamente, ¿sí?, el número. ¿Listo? Sí, menos 15 me dio a mí. Menos 15. Sí. Bien. Bien. Si U es un versor, ¿qué es un versor? Un vector unitario. de módulo 1. Bien, un vector unitario del módulo 1. Muy bien, Alejo. Entonces, si U es un versor, en cada uno de estos polígonos regulares
calcule el producto escalar entre U y B y el producto escalar entre U y W, siendo U, B y W los lados de, en este caso, el triángulo. A ver. Tengo un triángulo y tengo un paralelogramo, vamos a decir. ¿Qué podemos hacer ahí? Polígono regular. ¿Qué significa polígono regular? ¿Que los lados son iguales? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular el producto escalar entre U con B y U con W? Tiene módulo Sería 1. 1 por el coseno de 60. Bien. 1 por 1 por el coseno de 60, ¿sí? Catorce. U y B, U por B, o sea, U escalar B y U escalar W en la primera figura sería lo mismo. ¿Sí? Y en el de abajo sería U escalar B por el coseno de Espera, 45. espera un cachito. U con B, el ángulo es este, ¿sí? Ahora, U con W, el ángulo no es este. No le veo lo que está haciendo, profe, yo. Si lo está marcando. Ahí está. U con B, el ángulo es este. Sí. Y U con W, el ángulo no es este, Ah, porque ¿bien? tiene otra dirección, otro sentido, Tienen digo. que salir del mismo vértice. Punto. Ah. Entonces hay que fijarse un poquito. Uno por coseno de 120. Digamos que quedaría ahí, ¿no? Exactamente. 120 en radianes, ¿cuánto es? 2 tercios. 2 2 tercios tercios. radial. 2 tercios pi. 2 tercios pi. Profe, ¿cómo sería en radian? No entendí esa parte. 180 grados sexagesimales. 180 grados sexagesimales. ¿Estás viendo lo que escribo o no? No, no me aparece. 180 grados sexagesimales es pi radian. ¿Sí? Bueno, en este caso, 120 grados sería x. Entonces, x es igual a 120 por pi sobre 180, ¿no? Y ahí simplifica 120 con 180. Dividido 2, dividido 2, dividido 3, y te queda el 2 tercios. Entonces, 120 grados sexagesimales es 2 tercios pi. ¿Está bien? ¿Estamos o no? Sí, sí.
Profe, yo tengo una duda. Ujú. Respecto a cómo sacar el ángulo de 60 grados, que dijeron que era 60 grados, ¿por qué 60 grados? Porque como dice que es un polígono regular, ¿sí? Entonces esto sería un triángulo equilátero donde todos los ángulos son iguales. Y los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto miden? 60 por 3, 180. Los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Entonces, al ser un polígono regular, yo voy a dividir 180 dividido 3 y cada uno de los angulitos interiores de este triángulo me van a dar 60. Ah, ¿Bien? listo, listo. Sí, sí, Entonces, gracias. ahí 60. Y para calcular este 120, como tenemos que tener el mismo punto de partida, este es el vector W y el vector B lo voy a tener que trasladar para que tenga el mismo origen. Entonces, una vez que yo lo traslado, te lo voy a escribir con otro color, todo esto es un ángulo llano. ¿Lo ves? Lo que está escrito en rojo. Claro. Entonces, si yo ya sé que esto vale 60, el ángulo que me queda es de 120. Listo, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, U con B les dio un medio. Y U con W, Menos un medio. menos un medio. Sí, señor. Y ahora vamos con el de abajo, con el ítem B. Ahí tienen que pensar y jugar un poco más con lo que es eh, los vectores, lo que son los vectores. Profe, Sí, en ese no valdrían todo uno, digamos. en realidad sí, porque el enunciado dice eso, pero Ah, tenés que ver cómo lo usás, porque lo que no tenés ahí es el ángulo. está. Entonces, por eso ahí podés renegar un poquito más.
profe, una pregunta de la calculadora. Sí. Cuando yo quiero trabajar, por ejemplo, quiero poner 2/3 de pi, ponele. Tiene Sí. que ser en radianes, la Sí. calculadora. Pero Sí. cuando yo toco radianes, después también me da otras opciones. ¿En cuál tiene que estar? ¿Qué te parece? Me aparece ln, que no sé qué es, log de logaritmo, x, pwr, in, quad, un montón de opciones. Y eso depende de la calculadora. Yo tenía un profesor que te decía, te mandaba a leer el manual. Nunca te respondía y te mandaba a leer el manual. La verdad, no Lo tengo voy a idea. buscar. No sé qué decirte. Googlealo. Sí, lo voy a buscar. Porque, bueno, por ahora dejala en dej y poné 180 y chau. Sí, estoy Pero trabajando con a 100 grados. Está bien, sí. Para zafar, hacerlo así y después buscarlo con más tranquilidad. No te puedo ayudar, perdóname, pero no tengo No, idea. sí, está bien, profe. Gracias, igual. Eso depende de cada calculadora y no sé qué decir. No sé, Gaby, si vos llegas a ver si una calculadora así. No, hay tantas calculadoras que Ah, imposible. ni No. idea. Buen día, profe. Perdón que te interrumpa. ¿Te puedo hacer una consulta? Obvio. Porque yo me pasé de la comisión 103 a esta, no, de la 102 a esta de la 103 y Sí. quería saber si vos me podrías unir al Classroom o al campus virtual. ¿Y a vos en alumnado te pasaron? Sí, hablé con ellos y bueno, me pasaron ayer. ¿Nombre y apellido? Rodríguez Rocío. Bueno. ¿Y el mail? Es rociorodriguez@gmail.com. Rocío, escríbemelo en el chat si podés, por las dudas. Dale, Así sí, ahí te lo mando. te lo paso a la profe de teoría. Gracias. ¿Sale? Sí. ¿Cuánto dio, Facundo? El u por b me dio 1/2 raíz de 2. No. Revísalo. ¿Y U por W? Me dio 0. 0. Sí, ese sí. Ah, bueno. Un medio solo, Miguel, el primero. El U por B. Muy bien, un medio solo. ¿Terminaron? A ver si lo muestro. ¿Llegaron a verlo? Bueno, en el primero, el A no había dudas. En el B, tengo U más B, U más W. U más W es igual a 2B. ¿Lo ven eso? Lo voy a escribir con otro color, si no. Yo tengo U más W es lo mismo que 2B. ¿Se ven? Entonces, para despejar B corta, lo que hago es pasar el 2 dividiendo. Por lo tanto, me queda 1/2 de U más 1/2 de W. De esta manera, yo ahora sí sé quién es B. Entonces, cuando quiero hacer el producto escalar entre U y B, reemplazo a B por lo que dijimos que valía 1/2 de U más 1/2 de W. Saqué factor común,
hice propiedad distributiva y de esta manera me quedó el producto escalar entre U por U y el producto escalar entre U con W. ¿Sí? Ahora bien, resuelvo, producto escalar de U por U me va a dar 1, porque sería módulo de U elevado al cuadrado, y el producto escalar entre U y W, sabemos que U y W tengo un ángulo recto, por lo tanto tengo el coseno de pi sobre 2. De esta manera, resuelvo y multiplico por 1/2 y el resultado es 1/2. ¿Entendió? Profe, Sí. yo hice con el teorema de Pitágoras sacar B y me dio lo mismo. ¿Se puede usar igual o hay que hacerlo así? A ver cómo lo hiciste con el teorema de Pitágoras. ¿Qué hiciste? Contame. Tengo hipotenusa, que sería U, y bueno, B sería 2 veces B, entonces cada cateto es Pará. igual. Hipotenusa es U. Claro. Y Hipotenusa es, pero ¿quién es la hipotenusa? Es el cateto que está enfrente del ángulo recto. Claro. Y el yo ángulo tengo, entre pero U B, está acá. sí, ¿Y cuál es tu triángulo donde enfrente del ángulo recto tengo U? claro, sería la mitad, o sea, B, el vector B y el complementario para hacer 90 grados en el medio, es Y acá, ¿cómo sabes que esto es un ángulo de 90? porque es un cuadrado y son las diagonales. Gaby, Ahí estaba silenciado. Sí puede ser que al ser un polígono regular, las diagonales dividen en ángulos sí. rectos. En los rectángulos seguramente no pasa eso. Entonces vos acá hiciste hipotenusa al cuadrado, me quedaría U es igual a B. ¿Y después? Y supongo que la otra mitad vale lo mismo. Y este es B. No sé Claro, por al qué ser un cuadrado. se Claro, cayó entonces Santiago. hizo. O no lo veo, o está silenciado. Supongo que hizo U al cuadrado igual a B cuadrado más B cuadrado. Claro. Entonces No, quedaría 1 al cuadrado igual a 2 por C al Sí. cuadrado. está bien. Igualmente, todo eso lo tenés que justificar. Por propiedades de aparecerlo así de la nada, no. Si vos Claro. justificás cada uno de los pasos, ¿por qué elegiste que U decís que es la hipotenusa? Y aplicás las propiedades por escrito, está justificado. Si no, hace ruido por todos lados. Claro. Bueno, ¿Sí? gracias. Siempre que, no importa que el resultado te dé. Es más, no está mal pensado, está bien pensado. Lo que me faltaría ahí es la justificación. Claro, yo hice lo mismo que él, pero con el triángulo grande. O sea, saqué la diagonal y después la dividí por 2. Pero sé que también. Esta diagonal, Claro, sí, cualquiera de haciendo las dos. este y este. Saqué la diagonal Bien. en la que está incluida el vector B y después la Sí. dividí por 2 porque se bisecan, pero bueno, tampoco no no lo justifiqué, lo hice así pensándolo. Claro, bueno, ahí se ve más claro, sí. Sí, ahí se ve más claro. Y que las diagonales bisecan, eso lo tenés que escribir. Sí, puede ser. Bueno. ¿Con cuál seguimos, Gaby? ¿Vieron proyección? Eso iba a preguntar. Sí, lo vimos. Yo igual intenté hacer ese de proyección y como que no me salió.
O sea, lo hice, pero me parece que está muy mal. El 18. Sí. Bien. Yo me quedé trabada en la mitad en ese. Bueno, avísenme cuando está y lo muestro cómo se resuelve. Grafique el vector proyección de U sobre B y el vector proyección de B sobre U. Bien. Entonces, vector proyección de U sobre B. En este caso, el vector U tiene por componentes 5, 3. ¿Sí? Y el vector B tiene por componentes 3 menos 1. Entonces, el vector proyección de U sobre B sería el vector U, lo apoyo sobre el vector B. Como no me va a alcanzar, lo que voy a hacer a este vector B lo voy a extender. ¿Sí? Y en forma perpendicular voy a bajar el vector U sobre el vector B. ¿Está bien? Forma el ángulo de 90, extiendo, o sea que la recta donde apoya el vector B la extiendo, y de esta manera encuentro con esa intersección la proyección de U sobre B. Ahora bien, cuando yo quiero proyectar a B sobre U, lo que tengo que hacer es al revés, ¿sí? A B lo llevo hacia el vector U. De la misma forma, perpendicular baja a apoyar al vector U. Entonces, perpendicular intersecta el vector U, y en este caso el vector rojito es la proyección de U, de B, perdón, sobre U. ¿Se ve? Gráficamente. Sí, sí. Profe, yo no entendí la última. La proyección de B sobre U. Bueno, de vuelta, gráfico el vector U, gráfico el vector B. Si a mí me piden la proyección de B sobre U, yo al vector que está arriba lo tengo que apoyar al vector que está abajo. Entonces, lo tengo que reflejar. ¿Cómo lo voy a reflejar? Perpendicular. Es como si yo acá le pongo el velador y la sombra que proyecta el velador al vector B. Entonces, de la punta del vector B, baja en forma perpendicular al vector U. Y una vez que baja en forma perpendicular, fíjate que acá tenés el ángulo de 90, ¿sí? De esta manera intersecta esta proyección que baja perpendicular al vector U con el vector U. La intersección sería este punto y el vector proyección es el vector que está en rojo. Siempre la proyección es el vector que está arriba, apoya perpendicularmente al vector que está abajo. O se refleja. O si no, es todo el velador. Acá pongo un velador acá. La sombra que proyecta el vector U sobre el vector B es el azul. Ahora el velador lo voy a poner acá. La sombra que proyecta el velador del vector B sobre el vector U es esta. Vamos que acá explicarlos como medio en vivo y en directo un poco más fácil. ¿Lo entendiste o más o menos? Sí, profe, ahí lo entendí. Escuadra, regla,
todos los elementos. Mientras tanto, pueden ver si sale el B. Encuentre las componentes del vector proyección DU sobre B. Encuentre las componentes del vector proyección DU sobre B. Para eso voy a necesitar, ahí ya me aclara, ¿no? Las componentes del vector proyección. ¿Cómo calculo al vector proyección? Yo ¿Cuál usé, es la? yo usé una fórmula, ¿puede ser? Sí, claro, ¿cuál es? Yo usé el vector U por el vector B dividido el vector B por el vector B y eso por el vector B. Muy bien. ¿Y cuánto dio? A mí eso me dio 8,48. Fracciones, números racionales. Aparte, Ah, listo, claro, yo lo resolví directamente. Claro, está bien. Pero pará, estamos hablando de un vector. El vector tiene componentes, entonces me tenés que dar dos numeritos, la componente de X y la componente de Y. ¿Sí? Fíjate. Claro, yo Decime. después, ponele, a mí me dio 18, bueno, eso es lo que te dio a vos, y después de eso, o sea, saqué como el módulo del proyector. No, Por eso me dio eso. no. El ejercicio dice, calcular las componentes del vector proyección. ¿Está? Entonces, a mí el vector, esta formulita que vos tenés acá, que es la misma que usaste vos, ¿sí? Esto me da como resultado un vector. ¿Por qué me da como resultado un vector? Fíjate, en el numerador tengo un producto escalar. ¿Y qué es un producto escalar? ¿Qué me da como resultado un producto escalar? Un número. Un número. Y abajo vos tenés B por B, B escalar B, o lo que es lo mismo, el módulo de B al cuadrado. ¿Qué es eso? ¿Qué es B Un por número B? también. Otro número. Entonces, si yo tengo un número dividido un número, todo esto que está entre paréntesis tiene como resultado un número, un alfa, un número real. Si yo ese número real lo multiplico por un vector, ¿qué obtengo como resultado? Un vector. Un vector. Un vector. Entonces, ojo, el resultado tiene que ser un vector, porque aparte me decía bien clarito cuáles son las componentes del vector proyección. ¿Está? Sí, profe, ¿Cómo? gracias. ¿De dónde salieron el 5,3 y el 3 menos 1? Te lo da ahí arriba. Claro, son las componentes del vector U. El vector U era 5, 3 y el vector B es 3 menos 1. Ah, gracias. ¿Y la raíz cuadrada de 10? La raíz cuadrada de 10 es B por B. B es este, ¿no? Cuando vos haces B por B es 3 por 3 más menos 1 por menos 1. O sea, 9 más 1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, módulo de B elevado al cuadrado. Termina Sí, dando 10. listo. Gracias. ¿Y ese 6 quintos por B, cómo hago para que sea 18 quintos, menos, esos dos B es 3 componentes? menos 1, ¿no? Entonces, 6 quintos por 3 menos 1, porque el vector B tiene como componentes 3 menos 1, hago propiedad distributiva, 18 quintos y menos 6 quintos. Listo, buenísimo, gracias. Por un vector me da un vector. ¿Cómo lo hago? Distribuyendo el número multiplicado por cada una de las componentes del vector.
¿Ah? Gracias, sí, sí. Bien. Ahora tengo halle la proyección escalar de U sobre B y de B sobre U. Proyección escalar, ¿sí? Lo que me está pidiendo ahora es un número, no es un vector. La proyección escalar. ¿Cómo resuelvo eso? Proyección escalar de U sobre B. ¿Cuál era la formulita de la proyección escalar? U por B sobre el módulo de B. Exacto. U por B sobre el módulo de B. Y la proyección escalar de B con U. Al revés. B por U sobre el módulo de U. Ahí está. Sí, el numerador. Entonces, profe, porque a mí se me hizo una confusión con las fórmulas. Para sacar las componentes, usamos la que usamos antes. Y para sacar la proyección escalar, esta. Sí, claro. Avísenme cuando lo tengan. Profe, yo no sé si lo hice bien, pero a mí el proyección escalar de B sobre B, de U sobre B me dio 1,2 y el de B. Fracción. Ah, entonces me dio
12, o sea, dividió la raíz de 10 y el otro me dio 12 dividido la raíz de 34. Perfecto. Sí, señora. O sea, siempre se pone en fracción, nunca le pongo yo porque lo resuelvo. Sí, siempre fracción, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es el número exacto, ¿sí? Vos ahí me dijiste 1,2 y en realidad 12 sobre raíz de 10 no es 1,2. Entonces, siempre el número exacto. Y el número exacto me lo da la fracción. ¿Todos llegaron a ese resultado entonces? Sí, profe. Bien. A ver, dice, sea R que cumple con las siguientes condiciones. El ángulo que forma R con I es de 135. R con J 60. R con K es un ángulo que está entre 90 y 180. Y el módulo de R es igual a 4. Y sea Q de componentes menos 1, 2, 3, calcule el vector proyección de Q menos R sobre R. ¿Sí? El vector proyección 3Q menos R sobre R. Sea R que cumple con las siguientes condiciones. Forma un ángulo de 135 con el vector I, un ángulo de 60 con el vector J, un ángulo que está entre 90 y 180 con el vector K, o sea que es un ángulo obtuso, el módulo de R es 4, las componentes de Q me las da, y yo necesito calcular el vector proyección de 3 por Q menos R sobre el vector R. ¿Vamos? A ver qué podemos plantear acá. Primero tendríamos que sacar R. Primero tendríamos que sacar R. Las componentes, digamos. ¿Verdad? ¿Y cómo sacamos las componentes de R? El coseno de 135 Está es bien. igual a la primer componente de R sobre el módulo de R y después con Bueno. con los otros. Dale, a ver. ¿Sí? Algo de eso hay. Te va a quedar un temita con el ángulo obtuso ahí. Claro, ¿cómo se hace? Y ahí como estuvieron viendo los cosenos directores, ¿no? Ustedes saben que los cosenos directores, a ver, cuéntenme ustedes, ¿qué saben de cosenos directores? Así no se los digo yo. Al cuadrado. Y la suma de los cosenos directores al cuadrado da 1. Eso, bueno, por ahí los puedo ayudar eso. Para averiguar el último ángulo. El que forma con K. ¿No? A ver qué sale.
No sé si van a poder sacar directamente las componentes de R o del versor asociado a R. Y luego con eso me ayudo para encontrar las componentes de R. Cuando lleguen a las componentes de R, nos avisan para ver si después pueden sacar la proyección. ¿Llegaron? Yo no sé cómo sacar las componentes, solamente con los ángulos. Sí, yo no lo comprendí todavía. A ver, miren. Si pensamos en el versor asociado a R, vinculamos los cosenos directores. Sabemos que el versor asociado a R es el coseno que forma el vector R con el versor I. La primera componente. La segunda componente es el coseno de R con J. Y la tercera componente es el coseno que forma R con K. Entonces, el primer ángulo lo teníamos porque me decía que R con el versor I es de 135. Así que coseno de 135. Coseno de 60 y nuestra incógnita sería el ángulo que forma el vector R con el versor asociado K. Entonces, calculo coseno de 135, coseno de 60 y la tercera componente que no la conozco. Pero nosotros sí sabemos que coseno al cuadrado de cada una de estas es igual a 1. Entonces, la primera componente al cuadrado, que sería el coseno de 135 al cuadrado, coseno de 135 al cuadrado más coseno de 60 al cuadrado más el coseno cuadrado de este ángulo que no conozco, es igual a 1. De acá despejo lo que me da el ángulo obtuso. Entonces, el ángulo obtuso
dice que me da menos 1/2, el coseno del ángulo es menos 1/2. ¿Por qué menos 1/2? Porque como es obtuso justamente, ¿sí? Entonces es negativo. Por lo tanto, el vector R es igual al módulo de R, que me lo daban como dato, era 4, por el versor asociado R, ¿sí? Que yo ya tengo las componentes, porque en realidad no me interesa el ángulo. A mí lo que me interesaba era el coseno del ángulo obtuso. Entonces, una vez que multipliqué el módulo del vector R por las componentes del versor asociado a R, obtengo las componentes del vector que me pedían. Y en realidad lo que me queda hacer en este ejercicio es aplicar la formulita del vector proyección. Profe, ¿esa fórmula del vector proyección está así, tal cual la pusiste vos ahí en la práctica, en el cuadernillo? Porque yo así, tal cual no la encontré. Capaz que es, o sea, capaz que ahí está ya completa. Porque así tal cual yo no la encontré. Mira, vector proyección de U sobre B, en este caso, ¿sí? Acá le hicimos antes en el 18B. Entonces, en lugar de U, vos tenés el vector 3Q menos R. Así que te quedaría 3Q menos R por... ¿Cómo era? 3Q menos R por R. 3Q menos R por R sobre R. Ahí te mandé la foto, Pau, por si lo querés compartir. Está medio feo escrito, pero... ¿Tengo que aplicar esa fórmula o la de U por B sobre el módulo de B? Pero, ¿qué me pide? Calcular el vector proyección. O sea que la fórmula es esta, vector proyección. ¿Está bien? Esa es la ok, la otra está sacada proyección escalar. La otra es la proyección escalar, sí. Espérenme que ahí les muestro. Ah, encima está girada. Ay, bueno. No se puede todo. A ver si la vuelvo a sacar. Sí, No ponle te a la ando. derecha porque si no se A me ver. enquilomba. Pero sí, la formulita es esa, chicos. Sí. Aguántenme que Gaby lo resolvió. Pero es la misma formulita reemplazando por el vector 3Q menos R. A ver ahí. Está medio desprolijo, pero... Bueno, pero está hecho. Es lo importante. A ver, proyección 3Q menos R es 3Q menos R. Esperen que quiero dejar. Y no me deja. Ahí está. Fíjense, 3Q menos R por R sobre el módulo de R al cuadrado por el vector. Bueno, horribles son las componentes, ¿no? A las componentes del vector Q lo multiplico por 3 y le resto las componentes del vector R. Lo multiplico por R. Bueno, calculo el módulo de R al cuadrado y lo multiplico por el vector R. Me quedó este vector espantoso. En realidad acá lo difícil no es aplicar esta fórmula. Lo difícil o lo complicado por ahí era encontrar quiénes son las componentes del vector R. ¿Me explico? ¿Se entiende o no se entiende? Fíjense que acá hizo 3 por Q menos el vector R y estas son las componentes del vector 3Q menos R. Ah, qué bien. Ahí. Está en pausa. No sé si alguien lo llegó a hacer, se le dio lo mismo.
no sé si se llega a ver, pero es -3 más 2 raíz de 2 la primer componente, la segunda dio 4 y la tercera 11. ¿Alguien le dio lo mismo? Sí, a mí me dio así, pero yo nunca, no usé, o sea, no usé la fórmula esa para hacerlo, porque no sabía que estaba ni siquiera, así que, pero lo hice, me dio igual. Pero pará, este es 3Q menos R. Sí, ese sí también, y el no, y el final también, por eso es. Ok. Bien. ¿Y qué fórmula usaste? O sea, yo hice como que si la proyección de U sobre B iba a ser paralelo a B, entonces existía un alfa que multiplicando a B por alfa te iba a dar la proyección de B sobre, la proyección de U sobre B. ¿Y el alfa? Me dio un número súper así como ese. Pero, digo, ¿cómo sacaste el alfa? Esa es la parte que no me queda clara. Dividiendo los módulos de la proyección dividido el módulo del vector B. Divido el módulo de la proyección. Que esa fórmula sí la encontré que está en el. Porque ahí sí necesitas, aunque sea la proyección, sí, justamente. Sí, me quedó El re largo número. y tardé mucho, o sea, no lo resolví fácil, así como con una fórmula, sino que tardé bastante. Claro, sí, si tenés el número, que sería el vector proyección, ahí sí también lo puedes resolver. Ahora sí, si no me quedaba claro cómo habías hecho para llegar a lo mismo sin ninguna fórmula. Está bien, sí, ahora sí. ¿Está bien? Bueno, dejamos acá, chicos, ustedes tienen clase ahora. Le dan forma, ¿sí? De tarea y tratan de terminar este. Y profe, ¿podemos, o sea, poder hacer algunos más? Si nos decís, qué sé yo. Ahí estoy tratando de encontrar. Sí, el 20, el 22. ¿Vieron? No sé si vieron algo de perpendicularidad y paralelismo. No, creo que todavía no. ¿No llegaron? Sí, Entonces el sí, 22. creo. ¿O no? Perpendicularidad. Más, en algunas consecuencias inmediatas me parece que estaba. Sí, me parece que era eso. Sí. Cuando el Entonces producto podemos hacer el escalar da 20, cero. el 21. El 20, el 22, el 21 no, porque es de como aplicado. Aplicación. Va, no sé, Pau, pero el Sí, 21. es de aplicación. Bueno, el ambulante vende hamburguesas de pancho en un día determinado por hamburguesa. Qué barato que era en esa época. Una graciosa. Pasó mucho tiempo. Uf, qué significado tiene el pan. Sí, no, el 21 no. Yo diría, el 22, si vieron paralelismo y perpendicularidad. Lo tienen que haber dado. Creo que estaba, como decían ellos, como consecuencias inmediatas. Sí, lo A ver dimos. si les suena esto, que cuando el producto es escalar da cero, entonces los vectores son perpendiculares. Sí, eso me pareció haberlo anotado. Sí, Sí, seguramente. entonces lo pueden hacer al 22, al 23. Hay dos vectores que forman un ángulo de 60. El 25 no. El 26. El 26 sí. El 24 no. El Sí. 24 sí. El 30 quizás. Y hasta ahí. Y hasta ahí, porque después viene producto A partir vectorial. del 31 es producto vectorial. Exactamente. O sea, los problemas los ejercicios que quedan que no sean de aplicación. ¿Estamos?
Sí. Vamos, profe. Bueno, listo, entonces